Buenos días. La Agencia Nacional de Empleo y el Centro de Contacto les damos la más cordial bienvenida al ciclo de talleres virtuales para el desarrollo de tu perfil empleable. Hoy iniciamos con la presentación Cómo elaborar un currículum, la cual surge a partir de la experiencia recopilada en la asesoría a personas en busca de empleo y la atención de empresas que requieren contratar personal. Mi nombre es Laura Chacón Núñez, soy coordinadora de intermediación de la Agencia Nacional de Empleo y el día de hoy nos acompañan Jessy Segura Chacón, Sorlin Barrantes Elizondo y Fabiola Campos Víquez, agentes de empleo del Centro de Contactos. Bienvenidas. Bienvenidos sean todos ustedes a esta charla virtual de elaboración de currículum. Mi nombre es Jessy Segura. Es un gusto estar con ustedes. Para el Departamento de Intermediación Laboral es un placer darles esta información de la cual es muy valiosa para ustedes en esta de la búsqueda de propuestas de empleo. Entonces, continuamos con esta información. Creación de currículum vitae, preparación, estructura y consejos. Vamos a ver nuestra agenda, ¿verdad? Lo que tenemos preparados para el día de hoy para todos ustedes. Tenemos la presentación, ya claro está que mi compañera doña Laura nos hizo la presentación. Vamos a ver qué es el currículum y para qué nos sirve en esto de la búsqueda de empleo. ¿Verdad? ¿Cuál es la importancia de este currículum como tal? ¿Qué nos dicen las empresas? Hemos consultado a nuestras empresas que estén registradas en nuestra plataforma de la Agencia Nacional de Empleo. ¿Qué pasa con esos currículos? ¿Qué pueden observar? Entonces nos van a dar ahí unos consejos también. ¿Cómo vamos a preparar la información como tal? La estructura del currículum, consejos y el correo. ¿Verdad? Es muy importante también cómo vamos a enviar ese correo a las empresas para una propuesta de empleo. Bueno, ¿y qué es un currículum? ¿Y para qué sirve? Importante. Es una pregunta que nos hacemos. ¿Para qué nos sirve un currículum? Si voy a buscar una propuesta de empleo, ¿a qué va este currículum? Bueno, el currículum es un documento el cual recoge la información, recoge esa información de la cual usted a lo largo de los años usted ha podido formarse. ¿En qué? En sus habilidades, sus fortalezas, sus habilidades, sus experiencias laborales, su educación. Entonces, es un documento ahora en el cual vamos a redactar toda la información. ¿Para qué? Bueno, la función principal para un currículum es es un apoyo a esa propuesta de empleo, a esa vacante que queremos ofertar, entonces es un apoyo. Su objetivo es, ¿verdad? Resaltar principales puntos fuertes de usted para, por supuesto, ofertarnos, prepararnos para una entrevista. Es importante también que nos hagamos un autoconocimiento de nosotros, de qué podemos ofrecer a la empresa, qué habilidades tenemos, cuáles son nuestras fortalezas, en qué nos hemos preparado, ¿para qué? Para que a la hora de la entrevista podamos ser un postulado llamativo, ¿verdad? Un postulado el cual los puedan llamar para una propuesta laboral. Entonces es importante autoconocimiento para formar este currículum totalmente profesional. Y bueno, ¿y qué nos dicen las empresas? Como les comenté al principio, hemos consultado a las empresas registradas en la Agencia Nacional de Empleo. ¿Qué nos pueden decir sobre esos currículos que ellos pueden ver? Recordemos que un reclutador tiene más o menos de 15 a 10 minutos para revisar currículos. Ellos pues, reciben muchísimos documentos, muchísimos currículos por los cuales tienen un tiempo estimado para revisar. Entonces, bueno, ¿qué nos han dicho esas empresas? Bueno, aquí lo podemos observar. Hay personas que cambian el número de celular y a cada rato, y cuando uno los va a llamar para la entrevista, ya ese número no existe. Importante. Cada vez que hagamos una corrección, una modificación de residencia, de teléfono, algún correo que ya no es el que tengamos, es importante corregirlo en nuestro currículum. ¿Para qué? Para que no sucedan esto. ¿Qué tal si ustedes tienen un perfil profesional adecuado para esta vacante que ustedes quieren ofertarse? Pero sí, cambiaron el número, se les perdió el teléfono, se lo robaron, cancelaron la línea. Entonces, ¿cómo lo vamos a contactar? ¿Cómo la reclutadora los va a contactar a ustedes para una entrevista laboral? Entonces, es importante siempre actualizar todos los datos correspondientes. Muy bien. Sigue por acá. Hacen currículums, compañero, gracias. Hacen currículums larguísimos y ponen de todo. O sea, ponemos más información de lo que tengamos que ingresar. Entonces, no nos salgamos de lo importante, del perfil profesional. No colocamos información que no es relevante, ¿verdad? Para una entrevista o para que sea acto en un currículum, para que, por supuesto, toda la información que coloquemos sea totalmente profesional y que no se salga de ese rango como tal. ¿Qué nos dicen también las empresas? Bueno, dicen que dice que tienen tantos años de experiencia en X actividad, pero no dicen en qué empresas han trabajado y en qué periodos. Entonces, bueno, no podemos mentir en ningún currículum, no podemos mentir en ninguna información que vamos a agregar en nuestra información profesional. Entonces, si ustedes indican que trabajé X tiempo en X actividad, por favor que sea totalmente real. ¿Por qué? Porque si en algún momento dado la reclutadora, la empresa les piden a ustedes una referencia de
Dígame dónde trabajaron ustedes. Si usted no tiene algún contacto real, por supuesto no van a ser tomados en cuenta. Entonces es muy importante que toda la información que ustedes coloquen sea totalmente real. ¿De acuerdo? Muy bien. Dice por aquí, hay currículos que se nota que lo hicieron a la carrera, no están ordenados, tienen falta de ortografía y tienen todo y no tienen todos los datos. Entonces, bueno, importante. Si ustedes ponen algún familiar, algún amigo a que les hagan el currículum, ustedes estén con ellos, estén presentes, revisen la ortografía, revisen los espacios, revisen las letras, los tamaños, que vaya un punto, que vaya un coma, que esté súper bien redactado, o sea, ordenado. Entonces, entre más ordenado esté, más visible para la empresa, más visible para el reclutador, y si está un poco desordenado, fuera de contorno, bueno, puede dar una perspectiva de ustedes un poquito diferente, ¿verdad? Entonces, todo esto influye así de primera vista. Recordemos que nosotros nos vemos así de primera vista siempre en todo. Entonces, su currículum es su presentación personal, profesional, a primera vista. ¿De acuerdo? Entonces, continuamos. Bueno, ¿y qué nos dicen las personas? Hemos escuchado que siempre decimos, mandamos currículums, he mandado mi hijo de vía y no me llaman. Y nos preguntamos, ¿por qué? ¿Qué estoy haciendo mal? ¿Qué información estoy agregando incorrecta? Tal vez no tenga la mejor experiencia de todos, pero bueno, esto es lo que nos dicen las personas y por favor, tomar nota de lo siguiente. Entonces, mando y mando y no me llaman. ¿Y por qué es que hacemos esto? ¿Que mandamos y no nos mandan? Muy bien. Leer bien el anuncio de empleo. Entonces, bueno, vamos a ofertarnos a un anuncio de empleo en los cuales ustedes pueden cumplir con esas funciones, en los cuales ustedes son capaces de realizar todas las propuestas, las metas que la empresa nos propone. Entonces, no vamos a enviar un currículum en el cual sabemos que no podemos cumplir con las expectativas. No vamos a enviar un currículum en el cual no tenemos conocimiento. Entonces, paso importante. Una vez que creamos nuestro currículum profesionalmente, ordenado, con toda la información correcta, vamos a la búsqueda de empleo. Entonces, primer consejo, lean bien en el anuncio en el cual ustedes quieren ofertarse. Revisen sus funciones, revisen su salario, revisen cuáles son los beneficios para ustedes a la hora de ingresar a esta empresa. ¿Okay? No mandemos así a lo loco, porque ¿qué pasa si en algún momento dado ustedes manden un currículum? Perfecto, la llaman para una entrevista, súper bien. Y a la hora de la entrevista le dicen, bueno, ¿quiere trabajar con nosotros? Usted no va a decir, déjeme pensarlo una semana. No, tenemos que ser exacto. Entonces, por eso es importante primero leer a quién nos vamos a ofertar. Bien, paso importante. Segundo paso, tener a mano la información. ¿Ok? ¿Qué información? Sus títulos impresos, sus cartas de referencia. Siempre nos piden 2 o 3 personas de referencia, ¿verdad? En las cuales van a hablar de ustedes, van a darles ese criterio personal, ¿verdad? De ustedes mismos, constancias laborales. Ahora incluso también piden lo que es la hoja de delincuencia. Importante tener la hoja de delincuencia vigente. En un momentito ustedes pueden ir a sacar esa delincuencia, lo pueden hacer virtuales, entonces tengan presente eso, que no se lo piden, que no se lo solicitan, no importa. Es mejor tener toda la información lista en un folder donde ustedes pueden tener esta información. Ustedes tienen toda la información a mano. En algún momento que ustedes tengan alguna entrevista de emergencia, que lo llaman a las 8 de la mañana, doña Jessie, ¿se puede presentar con nosotros a la empresa a las 10 de la mañana para una entrevista? Claro que sí, con mucho gusto. Usted nada más haga su folder, listo, con todos los documentos impresos, sus cédulas, sus cartas, sus recomendaciones, su currículum y se van. ¿Para qué? Para que no tengan que estar corriendo en la mañana a buscar una fotocopia en una librería. Entonces, tener todo a mano para eso mismo. Cuando tengan alguna entrevista de emergencia, salen preparados, confiados en ustedes mismos y con toda la información necesaria. Muy bien, que todo esté legible. Es importante que su currículum sea legible, que tenga un tamaño de letra legible, que esté subrayado lo necesario, sus títulos, ¿verdad? Por supuesto. Entre más ordenado esté su currículum, más llamativo será, ¿verdad? Como dice aquí la Filomena, sin un orden claro puede ser que no se tome en cuenta. Entonces, como le indiqué al principio, su currículum es su presentación, no es una presentación de Facebook, no es una presentación de diversión, es una presentación profesional. Por decirlo así, su currículum ustedes están vendiendo profesionalmente, están vendiendo sus experiencias, sus conocimientos, todos esos años de universidad, de un técnico, lo que ustedes gusten, todas esas experiencias, y ustedes están vendiendo a una empresa. Entonces es importante que por supuesto tengan eso claro. Su currículum es su información profesional. Entonces, por lo tanto, lo más ordenado posible, legible toda esa información para que, por supuesto, sea tomada en cuenta. Muy bien. Y el diseño. Hay muchos diseños para formar su currículum, coloridos, serios, blanco y negro, de colores, bueno, de todas las formas, foto arriba, foto abajo, como ustedes gusten, pero hay que escoger un diseño correcto. No vamos a escoger un
diseño colorido, desordenado, sino un diseño apto a su información. Por lo tanto, es muy recomendable, por supuesto, escoger un diseño apto. En lo que es toda la información de Word y demás, tenemos muchas plantillas para las cuales ustedes pueden averiguar. No es simplemente una hoja de Excel, perdón, de Word, ingresar sus datos personales, agregar toda la información necesaria y que la página esté en blanco, sino que hay muchos formatos agradables de los cuales puede ser, agradable para la vista del reclutador. Entonces, seguimos, gracias compañero. Entonces, bueno, ustedes pueden ingresar a la página de Word. Ahí ustedes pueden encontrar una opción que dice plantillas. Ustedes ahí perfectamente pueden descargar lo que a ustedes más les guste, ver cuál se adapta más a la información. Hay unas columnas al lado izquierdo, lado derecho, abajo pueden ir la información. Entonces ustedes pueden ingresar a Word y colocar plantillas y con todo gusto ahí les va a salir toda la información necesaria. Entonces, bueno, aquí tenemos también un ejemplo, ¿verdad? Hacemos ahí las plantillas, cartas personalizadas, si desean hacer también lo que es las cartas de referencia, ahí lo pueden hacer también. Y aquí tenemos varios diseños de currículos que tenemos en este momento en lo que es la plataforma de Word. Ustedes pueden descargar, hay muchas páginas más que ustedes pueden buscar. Entonces, bueno, la idea es que ustedes escojan el currículum que más les guste. Algo sobrio, algo sereno, algo serio, nada de colorido, nada que pueda distorsionar la vista, sino algo totalmente serio y profesional. Entonces, ustedes aquí tienen varias ideas. Cualquiera de esos que ustedes puedan observar es súper recomendable. Entonces, bueno, los invito a que revisten esta información, ¿verdad? Es muy importante que ustedes comprendan la importancia de un currículum como tal, es su resumen profesional, por lo cual, como le indico, es importante crear toda la información necesaria correctamente. Bien, aquí tenemos algunos ejemplos de currículum, como ustedes pueden ver aquí. Tenemos entonces lo que es la información necesaria, está acomodado diferente, entonces, bueno, ustedes escogen ahí cuál opción quieren ustedes, si solamente quieren con una columna a un lado izquierdo o derecho, o simplemente todo en el centro, a la mitad del currículum y demás. Entonces, por supuesto, ustedes pueden colocar toda la información necesaria a su gusto. Bueno, y seguidamente vamos a continuar con mi compañera Solin Barbantes. Ella va a continuar con lo que es la formación y estructura del currículum. Bueno, muy buenos días tengan todas las personas que nos siguen desde este Facebook Live. Mi nombre es Orlin Barrantes, agente de intermediación laboral. Yo les voy a hablar un poco sobre lo que es la estructura del currículum, ¿verdad? Dentro de la estructura del currículum tenemos que tener presente que tiene que llevar nuestros datos personales, muy importante, ¿verdad? Nombre completo, número de teléfono y dirección de correo electrónico. Estos tres elementos son muy importantes, ¿verdad? Porque es el medio de cómo las empresas nos van a contactar, ¿verdad? Cuando vean nuestro currículum. También tiene que llevar lo que es el perfil o un resumen de perfil. Este va a ir, en este vamos a colocar las competencias de la persona, los puestos que ha tenido en diferentes empresas. Entonces vamos a colocar, por ejemplo, el nombre de la empresa, la fecha en la que iniciamos a laborar, la fecha en que terminamos de laborar y las funciones que hemos realizado dentro de esta empresa. También vamos a mostrar lo que es la experiencia. La experiencia la vamos a mostrar desde la más reciente hacia la más antigua. Muchas veces cometemos el error de colocar, ¿verdad? Primero las más antiguas y de último las más recientes. Eso está erróneo. Primero vamos a colocar las experiencias más recientes y luego las más antiguas. Vamos a incluir acá el tiempo, ¿verdad? Que hemos laborado dentro de las empresas. Y como les decía, el año en que iniciamos a laborar y el año en que finalizamos esta labor. Así, continuamos con lo que es la formación académica. Se muestra igualmente de la más reciente a la más antigua. Vamos a colocar nuestros estudios, ¿verdad? Nuestro nivel académico más reciente. Y por último, el más antiguo. Debemos de incluir las fechas de emisión, ¿verdad? Cuando obtuvimos estos títulos y el nombre del título que obtuvimos y, muy importante, el nombre del lugar, ¿verdad? Donde lo obtuvimos. También debe incluir la formación complementaria. Acá lo que vamos a colocar o a incluir son si tenemos algún otro tipo de cursos, si hemos llevado algún otro tipo de talleres, capacitaciones, seminarios, ¿verdad? Entre otros. Entonces eso lo vamos a colocar en la parte de la formación complementaria. Debe de llevar lo que son las habilidades, por ejemplo, el nivel de algún otro idioma que conozcamos,
paquetes de cómputo, ¿verdad? Si conocemos de programas de cómputo, así como otras competencias personales, ¿verdad? Que tengamos, que podamos incluir acá dentro de lo que son las habilidades. Y va a llevar un apartado de otros datos de interés. Este es opcional, no tiene que llevarlo por ley, ¿verdad? Si queremos lo anotamos, si queremos no lo anotamos. En este otro apartado vamos a colocar lo que son, si tenemos licencia de conducir, si tenemos vehículos, si tenemos visa, pasaporte al día y si tenemos disponibilidad para viajar dentro o fuera del país. Por acá tenemos dos ejemplos, ¿verdad? De lo que son dos currículums diferentes. Entonces, aconsejamos colocar primero, ¿verdad? Bueno, o más bien hacer un currículum como el que tiene color, como el de color celeste, ¿verdad? Porque en ese viene la información más sintetizada. Si ustedes logran ver, en este currículum viene lo que es el perfil, ¿verdad? Viene lo que son las especificaciones, habilidades. Este no trae fotografía, que ya no se pone según la reforma laboral, ¿verdad? No deberíamos de poner ni fotografía, no deberíamos de poner la cantidad de hijos que tenemos, no debemos poner si somos solteros o casados. Todo ese tipo de información en estos currículums no tenemos que colocarla, ¿verdad? O en el currículum que vayamos a elaborar no tenemos que colocarla porque es una información que es completamente relevante. Luego por acá tenemos algunos consejos, ¿verdad? Que brindarles. Por ejemplo, el currículum no puede ser siempre el mismo. Siempre tenemos que cambiarlo según la vacante a la que vayamos ¿verdad? A ofertar o a participar. No siempre puede ser el mismo, tenemos que ajustarlo. Si, por ejemplo, utilizamos plantillas prediseñadas, como por ejemplo las que hablaba la compañera, ¿verdad? Que tenemos disponibles en Word o en algún otro sitio web, debemos de adaptar el contenido, ¿verdad? Nuestra información, nuestro nombre, que no se nos vaya a ir con algún espacio en blanco o con información errónea. En el encabezado no es necesario poner demasiada información, como les decía, ni la fotografía, únicamente debe llevar el nombre y los datos de contacto, por ejemplo, teléfono celular y correo electrónico. Escribe los apartados de educación y experiencia, empezando por los más recientes hacia los, ¿verdad? Para atrás, que era lo que les comentaba. Primero los más recientes y luego los demás. Y debemos de cuidar mucho lo que es la ortografía y la redacción, ¿verdad? Debemos de cuidar mucho esto, que no lleven errores ortográficos ni gramaticales. Continuamos. Pedir a otras personas, ¿verdad? Que nos ayuden con lo que es la revisión de este currículum. Muchas veces, como nosotros somos los que lo estamos realizando, ¿verdad? O lo que estamos haciendo el currículum, no nos damos cuenta tal vez de algunos pequeños detalles que otras personas sí pueden ver, ¿verdad? Entonces es importante revisarlo o pedirle a alguien más que nos lo revise, ¿verdad? Y que nos ayude, tal vez nos puedan dar como algún tipo de colaboración o nos puedan decir algo, ¿verdad? Que le podamos agregar que tal vez nosotros en ese momento no hayamos visto. Emplear expresiones de acción utilizando verbos de forma activa, tales como crear, mejorar, activar, motivar, ¿verdad? Evitar como la forma pasiva a la hora de redactar. Hay que destacar habilidades en forma veraz. Es importante no mentir. Es importantísimo, ¿verdad?, que la información que llevemos en nuestro currículo sea información certera, o sea, que sea verdadera. No podemos decir que somos una cosa si realmente no lo somos, porque a la hora de una entrevista, por ejemplo, cuando nos pidan o nos indiquen, ¿verdad?, que demostremos que de verdad tenemos ese conocimiento o que de verdad hemos hecho, ¿verdad?, tal función, no tenemos cómo hacerlo. Entonces es importante que siempre digamos la información correcta. Al enviar su currículum vía correo, hay que hacerlo desde un correo que sea completamente serio, ¿verdad? No podemos hacerlo de un correo que no sea serio, ¿verdad? Que no tenga un formato serio. El currículum debe ir en formato de PDF y debe de llevar el puesto al que vamos a aplicar. Vamos a ver unos videos que tienen relación con lo que es lo que las empresas nos solicitan. Estos videos están creados por personas especialistas en lo que es reclutamiento. Entonces vamos a verlos a continuación. Primero que todo, estar claro
cuál es mi perfil, cuál es el perfil que tengo y qué es lo que quiero buscar, hacia qué servicio, hacia qué tipo de trabajo, qué tipo de puesto, y ahí, digamos, enfocar mi currículum, adaptarlo entonces a las habilidades que yo tengo y que puedo dar para el puesto que estoy buscando. Entonces, recordar siempre que los currículum es nuestra carta de presentación. O sea, cuando el reclutador abre el currículum, vos puedes ser una persona muy responsable, muy atenta, pero si el currículum se ve desordenado, no se ve bien ubicado, esa es la imagen que le estás dando a la persona de primera entrada, ¿verdad? Entonces, y uno recibe tantos y ve tantos que es importante y llama la atención un currículum bien hecho. Entonces, siempre ver que sea visualmente muy llamativo. Ahora hay en internet muchas plataformas donde ya vienen formatos, donde te ubica todo en diferentes lugares que podemos aprovechar, que no sea muy largo. Realmente un currículum se recomienda que no sea más de 2 hojas, porque realmente uno revisa muchos, entonces que en 2 hojas venga lo principal. Poner lo principal, cuando hablo de principal, son las principales funciones, por ejemplo, que han tenido en trabajos anteriores, el puesto, el tiempo que han durado. Muchas veces también, si tienen LinkedIn, agregar el link de LinkedIn, eso ayuda mucho para uno poder meterse y observar un poco la dinámica del perfil. Y si tienen LinkedIn, pues mantener el perfil actualizado, que también es muy importante. Bueno, yo creo que una de las partes básicas que me he topado al momento de tener este tipo de interacciones es que en algunas ocasiones se les olvida poner los datos de contacto. Y sinceramente, recuerdo una anécdota muy triste. Hace un tiempo atrás llegó una señora a mi trabajo sudando, completamente roja, porque había estado repartiendo currículums todo el día en los alrededores de Santana. Me entrega el currículum: mire, es que nadie me ha llamado, por favor, ayúdeme. Una angustia terrible. Bueno, yo tomo el currículum y le digo: sí, claro, por supuesto, déjeme ver qué puedo hacer. Empiezo a ver el currículum y no tenía ningún dato de contacto. Por supuesto, nadie le iba a llamar, ¿verdad? Entonces, parte básica, dejarlo visible. Otras veces me lo ponen en la pura esquina y uno tiene que tratar de buscarlo. Entonces, parte básica, sus datos de contacto legibles en un lugar específico donde como reclutadores podamos verlos. Y recuerden que como reclutadores tenemos aproximadamente 25 a 30 segundos para poder estar filtrando currículos, porque es el trabajo que hacemos diariamente. Entonces, siempre es súper importante que ustedes se pongan primero en los zapatos del reclutador. Y es que muchas veces se critica mucho la labor del reclutador. Y bueno, no, ya no estoy en ese sector, pero aún así recuerdo mis días y puedo decirles que la cantidad de aplicantes que uno recibe al día pueden ser cerca de 200. Entonces, póngase usted a pensar desde el lado suyo como aplicante: ¿cómo hago yo para poder sobresalir del resto de la gente que está aplicando? ¿Cuáles son las habilidades que tengo? ¿Cómo lo hago sobresalir en papel? Porque es difícil que uno como aplicante pueda hablar en un papel de 2 hojas de todo lo que uno es y reflejarlo así en un correo electrónico. Pero es súper importante que cuando ustedes estén haciendo su currículum, primero lo hagan ustedes. Y si le piden ayuda a alguien más, por favor, tómese el tiempo de leerlo, de saber qué fue lo que le pusieron, de no nada más agarrarlo e irse a aplicar, porque me ha pasado también que agarran el currículum, se los hizo alguien más en computadora, se lo llevan y al final dicen: ay, no, es que, vea, eso está mal, es que me lo hizo alguien más. Y entonces, bueno, no lo revisaste. Entonces también, si no tenés las habilidades computacionales, por favor, lee el currículum antes y esté seguro de que la información que le pusieron a usted en el currículum es verdadera, si es que no tienen las habilidades. Si las tienen y se les ocurre pagarle a alguien para que lo haga, también revíselo y esté seguro de que esa persona tiene las cualidades para poder hacer un currículum. Muchas veces tal vez son diseñadores gráficos o tal vez son personas que no están calificadas para esto y el currículum les queda divinamente elaborado, pero la ortografía, la gramática y la redacción muchas veces tal vez no es correcta, y ese es el otro punto al que quiero rescatar. Cuando estamos haciendo un currículum, muchas veces lo hacen en Canva o lo están haciendo en programas de diseño y no revisan la ortografía. Y me encuentro
ortografías en currículos, ¿verdad? Entonces son horrores los que uno encuentra porque no revisan la ortografía. Entonces, fundamental, revisen ortografía, revisen que la redacción esté correcta y que también haga sentido. A veces, muchas veces me encuentro con que personas quieren hablar de una forma más rimbombante y tal vez quieren elaborar un poquito más de la cuenta un currículo. Y tal vez la redacción al final dice mucho y no dice nada. Entonces también tratemos de que sea comprensible para el reclutador, que sea adecuado al contexto que ustedes están aplicando. Ok, bueno, muy importante, ¿verdad? Lo que dicen estos especialistas en reclutamiento, debemos de tener mucho cuidado con lo que es la ortografía, con lo que es la redacción, ¿verdad? No olvidar poner los datos de contacto, números telefónicos, correo electrónico, ¿verdad? Porque nada hacemos con hacer un currículo muy bonito, como dice la especialista, si no ponemos, por ejemplo, los datos de contacto, entonces, ¿dónde nos van a localizar? Bueno, continuamos entonces con lo que es la presentación, ¿verdad? Aquí tenemos un ejemplo de lo que es un correo, ¿verdad? Mal enviado, por decirlo así. Cuando vamos a enviar el currículum por correo electrónico, debemos primero que todo, bueno, tener un correo serio, ¿verdad? Es muy importante, no podemos tener un correo que sea informal, tiene que ser desde un correo formal. En el asunto vamos siempre a colocar la vacante, el nombre de la vacante a la que vamos a participar, ¿verdad? Y el currículum debe ir siempre en formato PDF, no podemos enviar un currículum en formato de Word. Entonces, ese ejemplo que tenemos acá está mal, aparte de cuidar, ¿verdad? Lo que hablaban la ortografía. Entonces, está mal, ¿por qué? Porque en el asunto no pone la vacante a la que quiere participar, porque el currículum va en formato Word y porque la ortografía y la redacción está incorrecta. Ahora vamos a ver el correo bien enviado, ¿verdad? O el correo como tiene que ser. Entonces, igual lo vamos a enviar desde un correo serio. Vamos a enviar en el asunto a la vacante a la que estamos participando. Por ejemplo, acá el puesto es de mecánico industrial y vamos a enviar el currículum desde formato de PDF y vamos a poner, ¿verdad? Que estamos interesados en participar o aplicar a la vacante y revisando ortografía y revisando redacción. Entonces, continuamos. ¿En qué consiste? Ok. En este momento vamos a darle, bueno, recordarles primeramente, ¿verdad? Que la Agencia Nacional de Empleo los servicios que brindamos son completamente gratuitos. Tenemos el servicio de intermediación laboral, así como el servicio de orientación laboral. En este momento le vamos a ceder la palabra a la compañera Fabiola Campos, que nos va a hablar un poco más sobre lo que es el espacio de orientación laboral o el servicio de orientación laboral. Compañera. Muchísimas gracias, Orlin. Bueno, recalco toda la información importante que acaban de mencionar mis compañeras. Es muy valioso todo lo que han mencionado. Les recomiendo que sigan al pie de la letra las recomendaciones que ellas con mucho cariño han preparado para todos y todas ustedes. Para mí también es importante que desde el servicio de orientación profesional y orientación laboral podamos ver algunas recomendaciones desde nuestra perspectiva como profesionales. Yo quisiera recordarles que, como lo dijeron mis compañeras, es muy importante que el currículum ustedes piensen que es la primera impresión que van a tener de nosotros las personas reclutadoras. Recuerden que inclusive muchas veces la persona reclutadora nos ve nuestro currículum antes de vernos a nosotros en persona. Entonces es muy importante que este tenga el mismo estilo de letra en su totalidad y que, como lo decían mis compañeras, no tenga muchos colores diferentes. Les recomiendo mucho poder buscar en internet, en Google, sobre la psicología del color. Hay algunos colores que llaman más la atención para algunas personas reclutadoras, entonces eso les puede servir como un plus. También es importante poder tomar en cuenta que para redactar la parte del perfil, ustedes deben de responder a la pregunta del por qué deberíamos de contratarlo o contratarla a usted. Y en ese momento es importante enfatizarle
a enfatizarse en las habilidades blandas y las habilidades técnicas que tenemos. En caso de que tal vez no tengamos muy claras cuáles son nuestras habilidades blandas o qué habilidades tenemos para ofrecer, les recomiendo que ustedes puedan acceder al servicio de orientación laboral. Acá, con muchísimo gusto, todos mis compañeros de orientación, el equipo de orientación laboral pertinentemente de acá de la Agencia Nacional de Empleo les puede ayudar a que puedan reconocer todas las habilidades blandas y técnicas que ustedes poseen. Recordemos que en el momento en el que aplicamos a una vacante, nosotros somos las personas expertas en lo que vamos a ir a desempeñar. Entonces tenemos que tener autoconfianza, tenemos que tener autoconocimiento y son, digamos, procesos que nos va a enseñar el servicio de orientación laboral como tal. También es importante desde nuestra perspectiva comentarles que cada currículum es único, irrepetible y va a ser muy diferente dependiendo de la trayectoria personal u ocupacional que se ha tenido. Entonces, en caso de que alguna persona que esté viendo este Facebook Live no tenga experiencia laboral, recuerden que de igual manera se puede crear el currículum enfocado en sus competencias, en estas habilidades blandas de las que les estoy comentando. Entonces, no crean que no pueden hacer un currículum igual de presentable como el de una persona que sí tiene trayectoria pues en experiencia laboral, sino que podemos hacer algo con respecto al currículum por competencias en el cual mis compañeras de intermediación les pueden asesorar cuando ustedes, digamos, opten por los servicios que ellas brindan en la plataforma. Y es importante que tomemos en cuenta que ahora Internet tiene muchísimas plataformas virtuales para crear los currículums. Es muy sencillo hacerlo por medio de Word, pero ustedes también pueden utilizar otras aplicaciones. Por ejemplo, Canva es una aplicación que tiene muchísimas plantillas para poder hacer sus currículums y también es importante que tomen muy en cuenta que pueden crear su currículum por medio de la plataforma ANE en el momento en el que ustedes están haciendo el registro. En ese momento ustedes están completando datos personales, están subiendo su información para que la plataforma les haga directamente el currículum vitae y ustedes puedan tomarlo como una referencia y además poder presentarse a las vacantes que ustedes consideren que tienen las competencias y que cumplan los requisitos que vienen en la plataforma ANE. Ahora es importante poder aclarar en qué consiste el servicio de orientación laboral. Nosotros como equipo de orientación laboral hemos creado un proceso en el cual le ayudamos a la persona a construir su proyecto ocupacional. Es importante destacar que la persona es la protagonista de este servicio. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones las personas ya tienen las respuestas a todas las preguntas que tienen, pero necesitan una compañía, una persona que te oriente, una persona que te ayude a encontrarte contigo mismo y decir, ok, estas son las habilidades que tengo, esto es lo que yo puedo ofrecerle al mercado laboral. Entonces es un proceso en el cual les vamos a brindar herramientas para que ustedes puedan conocerse a sí mismos y a sí mismas. Posteriormente, les vamos a dar herramientas para que conozcan el medio al cual ustedes están enfrentando. Es importante que sepamos que en muchas ocasiones cuando salimos de la universidad o del colegio buscamos trabajo y nos metemos a la vida laboral de inmediato y nadie nos explica cómo entrar a ese ambiente laboral, qué hacer, qué no hacer, qué cosas pueden ir a mi favor y qué tanto tengo yo para ofrecer en ese medio. Entonces, nosotros por medio de diferentes talleres, charlas y atenciones individuales les podemos digamos, acompañar en ese conocimiento del medio que es tan importante antes de aplicar a las diferentes vacantes que nosotros ofrecemos como Agencia Nacional de Empleo. Y posteriormente es importante que ustedes sepan que al final del proceso vamos a cerrarlo
definiendo bien cuál es nuestro proyecto laboral, cuál es el proyecto ocupacional del cual nosotros vamos a partir, qué metas nos hemos establecido y cómo las vamos a lograr para al final poder terminar nuestro pacto de servicios personalizado en el cual nosotros nos comprometemos con ustedes a darles el mejor servicio y ustedes se comprometen con nosotros en conectarse, en estar activos en el proceso para que de esta manera tengamos éxito en mejorar nuestro perfil empleable. Ahora es importante comentarles cómo podemos solicitar este servicio de orientación laboral del cual les estoy hablando. En primer lugar, si ustedes gustan, podrían llamar al centro de contacto de la Agencia Nacional de Empleo. El número está acá en pantalla, es el 2210-6060. Ustedes pueden llamar y alguno de mis compañeros, agentes de servicio, les van a atender con muchísimo cariño para poder orientarlos en cómo podemos empezar a llenar el módulo de orientación que se encuentra dentro de la plataforma ANE, que es el segundo punto, ¿verdad? Tenemos que, si ingresamos a www.ane.cr, vamos a encontrarnos después del momento en el que nos registramos y completamos todos nuestros datos personales, una casilla que se llama orientación. Ahí vamos a darle clic y vamos a darle iniciar al proceso de orientación laboral. Es importante que sigamos las instrucciones que nos va dando la página y en caso de requerir algún apoyo para poder continuar, ustedes podrían comunicarse a la central en un horario de lunes a domingo de 7 de la mañana a 10 de la noche para que cualquier persona, agente de ventanilla o agente de intermediación o agente de orientación laboral, les podamos ayudar en este proceso. Y por último, les recuerdo que nosotros como equipo de orientación laboral brindamos talleres cada mes en los cuales les mandamos algunas invitaciones y también los promocionamos por medio del Facebook para que ustedes vean los diferentes temas que nosotros tenemos para ofrecerles. Por ejemplo, uno de los últimos que acabamos de dar se denominó el empoderamiento en la búsqueda de empleo. Y hemos dado algunos talleres acerca de habilidades blandas y este año tenemos una agenda bastante fuerte para poder brindarles a ustedes y poder más que todo solucionar todas esas dudas que se tienen acerca de cómo desenvolverse en lo que es el campo laboral. Entonces, desde el servicio de orientación laboral, totalmente dispuestos a atenderles y poder ayudarles en este proceso de autoconocimiento para que su perfil sea aún más empleable y al final del proceso se vayan mejor y más felices. Entonces, en este momento vamos a pasar con mi compañera, la coordinadora del servicio de intermediación, Laura, para que ella nos pueda ayudar en el cierre de esta sesión. Ahora sí. Ahora sí, disculpen por los problemas técnicos. Es en vivo. Les agradecemos muchísimo el espacio, ¿verdad? El tiempo que se han dedicado a esta actividad, a las compañeras del centro de contacto por esta información tan valiosa que nos han traído el día de hoy. Les recordamos que todos nuestros servicios son gratuitos, que pueden contactarnos en el momento en que lo requieran, sea para servicios de intermediación, de orientación, cualquier guía que ustedes requieran en este proceso de búsqueda de empleo, para eso estamos. Estamos disponibles por diferentes canales en nuestra página ane.cr, en nuestra línea telefónica 2210-6060 o al correo contacto@ane.cr. Ahí les dejamos la información y esperamos contar con ustedes para los próximos eventos y actividades que tendremos y que vamos a estar promocionando por redes sociales. Muchísimas gracias y que tengan un buen día.
Para las personas que han estado consultando en nuestro Facebook, hemos estado atendiendo algunas consultas y en el transcurso de la mañana estaremos atendiendo las que nos hagan falta. Así que nos pueden hacer llegar por ahí cualquier otra duda que tengan respecto a los temas que vimos el día de hoy. Muchísimas gracias.